Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, buenas noches, gracias por estar con nosotros siempre aquí en Mega TV, conversando la noche con protagonistas de nuestra vida cultural, social, política, con personajes que uno conoce de aquí y de allá, pero que aquí podemos concentrar en una charla de una hora en cuanto a su hoja de vida, en cuanto a sus intereses más particulares y también sus proyectos y sueños. Quiero que conozcan mejor todavía hoy a alguien que es muy conocido y querido en Paraguay. Músico, productor, agente cultural. Esta noche conversamos la noche con el señor Willy Suchard. Willy Suchard es un reconocido productor fonográfico y artístico, fundador del sello Kamikaze Records, con el cual Willy produjo más de 60 discos de consagrados artistas nacionales como Paico, Gaia, La Secreta, Deliverance, Liz Abogado, Pura Hate Soul, Revolver, Flow, entre otros. También colaboró con destacados artistas internacionales como Juan Carlos Baglietto, Lalo de los Santos, Rubén Golding, Emilio del Guercio, Lito Nevia, La Torre, entre otros. Destacado e incansable dirigente a favor de los derechos de autor y conexos en el país, ejerció la presidencia de la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay, SGP, hasta el 2019. Suchard, Música y Medios, es su nuevo emprendimiento, que produce a destacados artistas como lo son Generación, Hugo Ferreira, Dani Cortaza, entre otros. También lleva adelante producciones televisivas como Música Viva, Hay Encuentros TV y eventos como La Fiesta Creativa. Willy Suchard es un personaje que conocemos hace por lo menos 30 años y un poquito más, y monedas. Es casi ya nuestro. Creo que ya vivió más tiempo en Paraguay que en su país de origen, Argentina. Además, ha estado siempre muy activo. Willy, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, el gusto es mío, Marito. Gracias por la invitación. Pertenezco a su audiencia. Me encanta el programa. Y bueno, un cariño grande para vos, Mario, muchas gracias, y para el auditorio, por supuesto. Gracias, querido Willy. Para comenzar un poco a enmarcar bien esta entrevista, es Sucharkiewicz. Sucharkiewicz. Ahí está, Sucharkiewicz. ¿Un apellido polaco? Es polaco. Ajá. Lo anduve creando una época, ¿sí? Sí. Mi abuelo, que fue el que llegó a la Argentina después donde nació mi padre y mis tíos, era de Austria. Sí. El apellido es polaco, pero de Austria. Creo que ayer te escuché que estabas con John Wegner. Sí. El que dijiste el mapa de Europa es dinámico. Y bueno, entonces mi abuelo era austríaco, pero supongo que era esa parte de Prusia. Entonces, pero el apellido es polaco. ¿Y vinieron a Corrientes? No, a Buenos Aires. Papá es de Buenos Aires. Sí. Ah, bueno. Corrientes fue una circunstancia. Papá fue militar. Y después que cayó Perón, peleó por Perón en el 55. Sí. Ahora de ese bando. De ese bando, peronista. Uh-huh. Papá era la época que estaba restringido el peronismo. Papá cumplía años los 25 de mayo, el Día de la Patria. Y sacaba el combinado, un tono más. Y tenía un disco con los discursos de Evita y la marcha peronista. Y lo ponía todo trapo en la vereda. A pesar de mi mamá que decía, Walter, va a venir la policía. Bueno. Papá es de Buenos Aires. Después del 55 le dan de baja deshonrosa. Claro. Y ahí se dedicó al piano porque estudió piano. Y fue a parar a Córdoba. Y ahí conoce a mi mamá. Ah, ahí conoce a mi mamá. Por eso es que vos decíamos también al principio cuando llegábamos a Paraguay, decíamos cordobés, decíamos. Yo soy nacido en Villa Carlos Paz, Córdoba. ¿No tenés tono cordobés? No. Toda mi familia, de parte de mi madre, están en Carlos Paz todavía. Todavía, hermosa ciudad. Bellísima. Y papá consigue un contrato, después cuando yo tenía 4 o 5 años, en Corrientes, esos contratos de época que tocaba al mediodía, a la hora del vermú y a la noche, en una confitería que se llamaba Panambí. Mirá. Y ahí fuimos con mi mamá y yo, que era niño, y bueno, y ahí se quedaron y nacieron todos el resto de mis hermanos. Qué curioso, ¿no? Qué viaje. Hasta ahí genial, ex militar, devenido en músico profesional, raro también eso. Sí. Más bien vos decís, Milico se va a dedicar a otra cosa, a la seguridad, qué sé yo, a la custodia personal. Salió un pianista tocando un cabaret, fíjate. ¿Cómo? Él se llamaba Walter igual que vos.
Yo soy Guillermo Claudio y papá era Guillermo Walter. Guillermo es el nombre en común. Sí. Guillermo Sucharkiewicz. Qué complicado. Y acá en Paraguay te pusimos la D como el caramelo, Suchard. No, ya en Argentina, papá se cortó, su nombre artístico ya fue Walter Suchard, y yo quedé como Willy Suchard. Ya en Corrientes ya ponían la D. La D, claro. Por una cuestión, no sé, seguramente de la marca de chocolate. Marca de golosinas. Sí. Quedó acá también ya Suchard directamente, y después supimos el apellido más complicado. ¿Cómo venís? ¿Habías tocado ya profesionalmente con Baglietto, con La Torre, con Lalo de los Santos, verdad? Con Emilio del Huercio, con Nevia. Sí. Venías haciendo tu trayectoria, te habías ido a Buenos Aires primero. Sí, fui a Buenos Aires, el primero que me quiso llevar fue Miguel Cantilo. Mira vos, de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Nos conocimos, me escuchó tocar y me hizo una oferta cuando era Pedro y Pablo y yo no me fui. Pero me apichoné. Ya. Y me quedé atragantado. Y en el 84 junté fuerzas, ya tuve una oferta para ir a tocar un grupo que se llamaba Orions Beethoven. Claro, sí, los hermanos Bar. Exactamente, exactamente. Y ahí se habían separado y habían formado un grupo nuevo y necesitaban un tecladista y allá fui. Y al toque conocí a Lalo de los Santos y a todos los rosarinos, que ya con Fito ya nos conocíamos, porque Fito tenía, en los años 80, antes que explote la trova rosarina, una novia en Resistencia. Entonces él iba a visitarla y yo le prestaba mi piano Rhodes, y ahí lo conocí a Fito, y Fito me dio una gran mano cuando yo estuve allá en Buenos Aires. Entonces con los rosarinos fue donde yo me sentí cómodo, aparte de comulgar con su música. Claro. Eso fue en el 82 cuando sale Tiempos Difíciles. ¿Y cómo te conoces ahí con Patricia Sosa y compañía? A través de Juan, de Baglietto. Eran muy amigos y La Torre andaba buscando un tecladista. Luis Muscolo, que después vino a radicarse a Asunción muchos años, se retiraba y necesitaba un tecladista y Juan me llevó con La Torre. Qué curioso, ¿no? Porque ahí había también una cuestión muy particular donde Patricia habrá sido novia en la época de Media Villa. No, ya era matrimonio. Imagínate vos. Y el papá de Patricia manejaba el grupo. Un señor Sosa, muy particular. Sí, don Sosa era el manager y la mamá de Patricia era la peinadora. Sí. Era como un grupo de familia. Era una familia, completamente. Y también los rasgos de La Torre también era una cuestión familiar, como una tribu. Sí, porque la primera vez que fuimos a buscarlos a ellos para traerlos a Paraguay, tuvimos que hablar con el papá. Sí, en la casa, tomamos mate ahí en su cocina, era muy así. Sí. La nena era Patricia, yo manejo acá la empresa. Sí. Y bueno, se había acordado de vos también porque cuando le dijimos que veníamos a Paraguay con un amigo, ¿cómo viniste a Paraguay? ¿Qué pasó? Yo salgo de La Torre. Sí. Y me voy a tocar a Rosario, me acuerdo la agencia que manejaba La Torre, Da Rosa se llamaba. Sí. Salgo de La Torre y me llama nuestro manager y me dice, Pedro, me enteré que saliste de La Torre. Me digo que no salí, me digo que llegué tarde a una actuación de Badía. Ya. Porque me quedé dormido y me estoy yendo al Canal 13. Badía y compañía. Badía y compañía, teníamos un show con La Torre ahí importante, y me quedo dormido, vivía solo, y me tomo un taxi, iba a llegar sobre la hora, y justo estaba el Papa, y me agarró el Papa en la 9 de julio. O sea, me echaron de La Torre, pero lo vi al Papa. Bueno, o sea, el Papa culpable de tu salida de La Torre. Sí, señor. Bueno, pero no llegás y ahí se enojan. Bueno, ahí se enojan y ya había ciertas diferencias. Igual el paso con la Torre fue para mí muy, muy lindo. Y ahí el manager me dice, tengo dos posibilidades para darte trabajo, Willy. O pianista de Marilina Ross, ¿sí? O hay un grupo que está despegando, que se llama Identikit, pero tenés que ir a Rosario a vivir. Allá fui a Rosario. Mirá, esos chicos de Identikit... Medio New Wave, ¿verdad? Eran medio Soda Stereo, la época, camisas de seda, peinados. Sí. Y yo era un gauchito correntino. O sea que no. Pero allá fui porque Rosario, fui muchísimas veces porque tocaba con Goldín, con Baglietto. ¿Te gustaba Rosario? Me gustaba Rosario. Pero duré poco en ese grupo, 4 o 5 meses.
Ese grupo después terminó siendo Vilma Palma y Vampiros. Ah, Yo no me privé de nada, señor. Bueno, y fui a Corrientes como para ver qué iba a hacer, volví a Corrientes. Y me dije, voy a tomarme un tiempo, voy a ver qué pasa. Podía volver a Buenos Aires, Goldín y Emilio El Huercio querían que yo vuelva a Buenos Aires. Estamos hablando de mitad de los 80, fines ya de los 80. 88. Claro. Fin del 87, principio del 88. Sí. Y un amigo que venía siempre por acá, bueno, hice un grupito en Corrientes, con mis amigos de siempre, con mis antiguos colegas, que se llamaba Willy Suchar y los afectados en APIC. APIC es una especie de Inforcom. Entonces era Willy Suchar y sus afectados en Inforcom. Bueno, una base de datos de gente endeudada. Claro, de comercio, quién paga la cuenta, quién no. Bueno, eso era APIC, ¿no? Y ahí empezamos a tocar por la región, Resistencia, Posadas, y empezamos a tener en esos pocos meses una cierta notoriedad. Y un amigo que venía siempre a Asunción me dice, ¿te gustaría tocar allá? Porque tengo mi amigo que tiene un grupo que se llama Los Tomis y van a presentar un disco y el grupo soporte no va a ir y le hace falta un grupo soporte. Ese grupo soporte había sido que era RH Positivo, 1988. Increíble. Claro, cuando estábamos acá con la movida de los festivales acá en el patio de la radio, estaba por ocurrir, ya había ocurrido Rock Summer, estaba por ocurrir el golpe de Estado. ¿Sí? Ahí hacemos stop, ponemos pausa. ¿Cómo no? Y volvemos después de esa pausa ya con la historia una vez llegado Willy Suchar a Paraguay. Esta noche, conversamos la noche con Willy Suchar. Estamos hablando con Willy Suchar, es un gusto para mí, debo confesar que es como hablar con un amigo de tantos años y reencontrarnos, porque no todos tenemos el tiempo de poder sentarnos a hablar. Willy, desde aquel primer momento en Paraguay hasta hoy, siempre se mantuvo en contacto, en las buenas y en las malas, de esos tipos que siempre está en los momentos culminantes de la vida, pero también cuando uno está con algún bajón, está ahí Willy. Esa característica la extendiste a todos tus amigos en Paraguay hasta tal punto de que tenés una cantidad de amigos. Quizás tenés más amigos acá otra vez que en todo el resto de tu país de origen, ¿no? Me pasa algo. Bueno, muchas gracias, Mario, por tus palabras. Igualmente, Mario, para vos. Yo hace 34 años que estoy. Tengo 60, o sea, más de la mitad de mi vida ya estoy acá. Ya está acá. Es lo que decías en tu editorial al principio. Si ya no me echaron, Marino, yo creo que ya es tarde, ¿no? 34 años, te busca un amigo que ahora me contás que es Papu Sala, lo conozco. Él te dice, vamos a Asunción, va a tocar Dani Durán con su grupo. No tocaba ya Dani. Dani era dueño de la marca. Claro, era dueño de la marca. La banda, los Tomis, estaba Ivo Calderón, Faricha. Cachito, Carlito Sandoval y Rubén Darío en la voz. Nuestro querido Rubén Darío Fumiglia. Sí, señor. Y él y sonaba muy bien, qué sé yo. Y nosotros fuimos de grupo soporte, que vinimos con los afectados en APIC. Sí. Vinimos con un convenio financiero extraordinario. Para la época. Y yo terminamos de tocar, le hicimos de telonero a los Tomis, que después te presentaron su disco. Fue en el Padeco. Claro. Había gente, una linda noche. Era a principios del 88. Y bajando del escenario al toque, bueno, ahí lo conocí a Lobito, porque Lobito tocó con los Tomis convidado, también subió Dani. Ajá. Lobito Martínez tocó un tema de Barry Manilow con Dani. Ya me sorprendí de la calidad de Lobito. Claro. Y de la calidad de Cacho y de Ivo, y me quedé sorprendidísimo. Y bajando el escenario no hice ni 4 pasos donde los chicos de los Tomis me ofrecen quedarme a tocar con ellos. Ah, mira vos. Pero ahí, Ahí. Cosa que cerramos el pacto esa noche saliendo
nos fuimos al mercado 4, ahí conocí porque no había nada abierto. Yo Claro. decía, no hay un lugar donde haya un piano para ir a tocar con Lobito. Lobito me miraba con una cara. Y ahí fuimos Cacho, Lobito, Ivo, y nos quedamos hasta que el sol, o sea, los gorriones empezaron a molestar. Sobre la avenida Gaspar Pettirossi, y Rodríguez Francia atrás. El famoso esqueleto. Y ahí nos quedamos. Bueno, y ahí cerramos el pacto con los Tommy. Yo volví a Corrientes porque dije no puedo quedarme ahora, y a los 2 o 3 meses, ya en abril, me vine acá a tocar con los Tommy. El 88. Interesante, 88. Estoy siguiendo la línea de tiempo. Venís para acá, una época interesante en Paraguay. Ya era evidente que la dictadura caería. Había pasado el Papa también por Paraguay. Y en febrero del 89 se produce el golpe de Estado. ¿Estabas acá vos cuando se Sí, produce? por supuesto. Yo viví ese año bajo el régimen de la dictadura, que siempre lo cuento, Mario, y ahí creo que nos conocimos nosotros. Creo que en el bar del Flaco Airaldi, en Vinicius, Sí, puede ser. porque ahí me acuerdo, el Flaco fue mi primer contrato extra Tommy. El Flaco Airaldi me viene a buscar. Roberto Airaldi. Roberto Airaldi me viene Sí. a buscar y me dice, ¿no querés tocar en el boliche? Digo, con todo gusto, sin haberme escuchado tocar una nota. Se ve que le habían chusmeado. Claro. Y ahí me hice un trío con Toti y con Ivo. Con Toti Morel y con Ivo Calderón. Ajá. Se llamó Willy Suchar Trío. Claro. Para yo tocar al Vinicius. Bueno, y ahí me convertí en un número estable por mucho tiempo con el Flaco. Y ahí conocí grandes personas. Creo que a vos también, Mario. Es muy probable. Sí. Vivíamos ahí. La conocí a Menchi, a Pilu Valladares, a Helio Vera, a José Luis Apleyar, a Rubén Olavarrieta, Probablemente el Gordo Morales en esa época. Vicente estaba inventariado en el Vinicius. Vicente, Claro. en fin, y el Flaco, porque te acordás, Mario, que a la 1 había que cerrar todo, Sí. irnos y volver a nuestras casas. El edicto policial número 3. Y el Flaco cerraba las puertas y nos quedábamos adentro. Y eran una noche, unas tertulias, Moneco López, Sí. una barra, pero el Pata Pila, Claro, claro. una barra que fue lo que posiblemente o seguramente, Mario, lo que me marcó para mi quedada definitiva. Claro. Porque- Es como que te sentiste en tu lugar ahí. y como muy que- querido, muy Sí. integrado, Muy integrado. mucha solidaridad había en esa época. ¿En qué momento creaste Acero Inoxidable? Bueno, inmediatamente que yo entro a los Tommys, porque no me agradaba tocar covers, me agradaba estar con ellos, me sentía cómodo, pero tenía otras aspiraciones. Sí. En la Argentina las bandas de cover no eran muy... O sea, existen Sí. y se existirán siempre, pero no pertenecía yo a ese lugar. O sea, Claro. tocaba con Baglietto, con Claro. con gente que era salir con temas propios. Entonces, inmediatamente, con los mismos integrantes de los Tommy, formó Acero Inoxidable, hicimos unos showcitos y usted, Mario, el gran debut que tuvimos nosotros ante un público importante, fue acá en este patio. El famoso Festival Evolución 2000 de Radio 1 de marzo que hacíamos en mayo de cada año. Y usted fue el que Mirá vos, claro. Eso tuvo que haber sido mayo del 89. Mayo del 89. Sí, ¿Estás es muy seguro? probable. Y sí, porque hacíamos cada mayo. ¿Y Hicimos el 88 no habrá sido? Sí, también hicimos. Y yo creo que fue ese, Mario. Ya fue en el 88. Porque hay una grabación que yo tengo donde están ustedes tocando. Ya tocan un par de tus temas. y vos- Contracturado. Exacto. Y vos decís, dale que ahora se puede saltar y aplaudir sin que nadie nos reprima. Ah, Entonces, 89. es 89, por 89. eso. Eso si decían 88 te ibas preso. Sí, Todavía. eso me pasó tocando en el 88 con Vocal 2 en el Rowing. Sí. Me acuerdo que empezó a venir la gente y yo le digo, no sé si han hecho a Carlos, nuestra platea son canas, son todos policías. Todo, uniforme marrón. Y terminamos de tocar y yo veo que ellos encaran directamente para una patrullera. Y me dice Necho,
con vos no es Curupí, andate a tu casa. Todo en fila. Claro, era como que estaba asumido que después te iba pero con una tranquilidad. ¿Qué tal, Necho? Dale adentro. adentro. Y a mí, Necho sí. me sacó, me apartó, me dijo, con vos no es, anda a tu casa. Claro, porque vos comenzaste también haciendo algo raro ahí, que era, aparte de los tomis, después comenzaría a hacer también tocar con los muchachos de Nuevo Cancionero, te mezclaste con los Cantamérica, te mezclaste con toda esa movida. Niamandú, Ñamandú, claro. Vocal 2, Sembrador, Sí. Cantamérica, con todos. Claro, porque era raro y era bueno. A mí me tocó ser el programador de todos esos festivales de la radio y les mezclábamos. Había un grupo como Rawhide, que Emilio Paredes entró con una guadaña y un burro. Era la muerte que llegaba al... un cantante, Emilio era guitarrista. Pero después cantaba Chester y más tarde Ñamandú. Acá, yo lo escuché por primera vez a Chester Swan en tu patio, acá en Evolución, y me quedé fascinado. Claro, era nuestro Bob Dylan, era nuestro Fascinado. King Crimson, una cosa rara, era Chester Swan, inolvidable también. Y eran sobrevivientes de ese rock muy reprimido de los 60, 70. Imagínate lo que era ser rockero en Paraguay con una dictadura tan férrea y con tantos prejuicios sociales, ¿no? De tipos de pelo largo, que además eran fumones. Fue toda ellos fueron realmente los pioneros. Pero me acuerdo, Mario, a pesar de ello, de la posición que había con algunos medios, vos encabezando, porque siempre diste lugar a todas las propuestas, y la valentía que tenías vos en apoyar todo ese tipo de cosas, porque yo lo viví en el 88. Claro. Y siempre fuiste valiente en ese sentido de dar posición, a pesar que las grabaciones eran mea calavera, se hacía rudimentariamente. No había producción discográfica. No había producción discográfica, pero siempre me acuerdo que vos eras referente para encontrar un espacio y los festivales de rock eran ese lugar donde uno, por lo menos, y la gente, porque la convocatoria era gigantesca, Mario. Sí, Hoy tenemos menos gente a lo mejor. Sí, acá metíamos 20.000 personas. Se llenaba todo el patio hasta la avenida. Pero claro, era una efervescencia también del nuevo tiempo. Y en ese momento también comenzás a traer a un guitarrista argentino llamado Luis D'Agostino. Que después se quedó un buen tiempo. Sí, Luis D'Agostino era mi compañero tocando con Lalo de los Santos. Y en Cachito Verdequia, que era el guitarrista de Acero Inoxidable, por consiguiente los Tommy, los hobbies compran el pase. Ah, sí, era antes, claro. Compran el pase, que claro. fue una noticia bomba. Entonces los Tommys y Acero Inoxidable nos quedamos sin guitarrista. Es genial. Entonces yo... Era como un jugador de fútbol, como que vayas de, qué sé yo, Sudamérica a Olimpia de Cerro. Y fue grave. Yo me acuerdo que mis compañeros de los Tommy lo tomaron como un acto de traición. Sí, así era, sí. Una cosa tan simple, pero era realmente una ofensa. Claro. Y allá fue Cachito Verdequia a tocar con los... Y ahí hacía falta un guitarrista. Y ahí vino Luis, lo llamé, y vino y estuvo un tiempo, no tenía otra, él quería tocar jazz mucho, sí. Luis después se radicó en Oxford, en Inglaterra, y hizo su carrera tocando. Ha hecho unos grandes discos de jazz. Sí. Tengo algunos de ellos. Gran amigo y un gran guitarrista que desarrolló su carrera afuera. Pero estuvo un par de años acá. Yo no sé si llegó a estar 2 años, Marito, pero ponele. Ahí el Proyecto Acero continúa, participa en todos los festivales, no era un grupo de música bailable. No. Entonces también había que seguir sobreviviendo. Sí. ¿Qué hiciste mientras? Y bueno, empecé a grabar, empecé a producir, me acuerdo, grabaciones para Gente en Camino, los Tommys mismos, empecé a producir discos. Sí. Cantamérica. ¿En qué estudio lo hacías? En Yodi. En Yodi, claro. Ahí sobre la avenida de Venezuela. En Yodi, con el amigo John. Mirá vos. Sí. Claro, bueno, ¿tenías todavía tu estudio? No. Y empiezo a trabajar, me contrata Vivi para hacerle los temas. Ah, vos hiciste Oricho y Yacaré. Por supuesto, señor. No te puedo creer. Vamos al zoológico. Vamos al zoológico, lógico. Ahí todas esas bases, toda esa... Todo, ahí Oscar traía la letra. Sí. En esa época era el esposo de Vivi, Oscar Eliseche. Sí. Y acomodábamos ahí las melodías, y acomodábamos y bueno...
Ahí hago una pausa. Esta no me la recordaba y me parece genial, ¿no? Desde tocar con Lito Nevia y Patricia Sosa hasta grabar Orillo el Yacaré. Pero eso muestra también el deambular de un músico, de un artista que debe, además, en el camino sobrevivir, crecer, evolucionar y que, como nos pasa a muchos también en el mundo de la comunicación, no le hacemos asco a nada siempre y cuando sea digno. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos con el querido Willy Suchar. Con Willy Suchar tendríamos que hacer una miniserie, solo que va a haber mucha censura y vamos a tener que recortar muchas partes. La autografía no autorizada la biografía no autorizada de Willy Suchar. Willy, hablábamos justo del momento en que te vas a la televisión, haces lo de Vivi, que es genial. Fue una época también. No, y fue muy lindo porque era una intensidad de trabajo fuerte. Todas las tardes. Fuerte. Y también, Mario, no sé si te acordás, Marino, empecé a hacer radio con Nico, que se llamó La Piecita del Fondo. La famosa Piecita del Fondo que comienza, si mal no recuerdo, en Curupaití. En Curupaití. No me acordaba la radio. Claro, el otro día no me podía. Curupaití. Nico y yo al principio, después se sumó Irán Duarte. Irán Duarte, que ahora vive en Inglaterra. Alguna vez creo que estuvo también Carballo. Sí. ¿Verdad? Después se fue agregando. Pero después Rodrigo hicieron con Nico un bombero no sé cómo se llama. Claro, entiendo. Pero originalmente somos Nico y yo y después Irán. Ahí te metes un poco en un mundo también interesante, vinculado igual a la música, que es la radio, que después se replicó en otras radios también, después de Curupaití. Después pasamos a Rock and Pop, a Cardinal y después terminé haciendo Rock and Pop. Después ya con Nico no seguimos más y terminé haciendo un programa que se llamaba Liberen a Willy. Liberen a Willy, ¿cierto? Liberen a Willy en la Rock and Pop con el ruso. ¿Te gustó hacer radio? Me sigue encantando, Mario. Me gustó muchísimo. Mi papá fue locutor. También. También era la cara del noticiero en Canal 13 en Corrientes. Y de chiquito me iba a la radio con papá. En mi casa siempre hubo muchos discos también. Claro. Como en tu casa, papá era, aparte de ser pianista y locutor, periodista, era difusor de music hall. Entonces todas las semanas le llegaban los cajas de vinilos. Qué belleza. Ahí por eso escuché por primera vez a los 13 años, 12, King Crimson. Claro, esos discos de difusión, prohibida su venta. Prohibida su venta, que todavía muchísimos están en casa. Eso tengo que rescatar, eso vamos a negociar aparte. ¿Cómo no, Mario? Porque son maravillas. Entiendo, o sea, tu mundo ya estaba entre la comunicación, el burum bum bum. Claro, nunca lo tomé a la comunicación, nunca tomé así como que por ahí tenía que ir, pero siempre me gustó y ese ambiente, mi papá, sus grandes amigos siempre fueron del periodismo, los músicos y periodistas. Entonces no podía salir por otro lado, o sea, la impronta del periodista, la impronta del que trabaja en los medios de comunicación y la impronta de los músicos para mí es como una misma familia. Sí, es cierto, por eso que estamos tan unidos también acá, ¿eh? Esto también para Paraguay se aplica. Sí. Desde la época del viejo folclore. Tú te das cuenta que los grandes amigos de los viejos folcloristas son todos locutores de radio principalmente. O también los periodistas. Yo me acuerdo esas tertulias con Helio Vera, con Alberto Peralta, con gente de medios, con gente de las redacciones. Sí, de las redacciones. Bohemios. Claro. Bueno, lo de la radio está bien, pero donde yo te veo que te metes después más a fondo, que finalmente se convierte en tu gran profesión, es la de productor. En un campo en el cual había todo por hacer. Había sí una discografía folclórica respetable, sello Cerro Corá, todo lo que hicieron en Helio y compañía, pero no había nada de rock nacional, hasta tal punto que el primer disco de rock nacional recién aparece en 83. Música de los Perros, ¿no? Exacto, de Pro Rock. Después pasa mucho tiempo hasta que aparece un PDRH. Los grupos o orquestas tenían sus discos, pero iban a otra parte a grabar y traían acá. A veces hasta imprimían afuera. No había industria y a vos se te ocurre Kamikaze. ¿Cómo llegaste a Kamikaze?
siempre, Mario, me tocó en los grupos donde estuve, no sé si por una condición natural o por coraje, de liderar Sí. cuestiones, o sea, de tomar impulso, de ser el que motivaba a mis compañeros. Sí. Y siempre tuve ganas de tener un sello discográfico, siempre. 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 Tenía siempre. así como Sí, la... sí, en Buenos Aires, cuando lo conozco a Lito, él estaba fundando Melopea y me parecía un sueño maravilloso, desde la libertad, desde la independencia, producir. Lito había roto los contratos, el contrato que él estaba con RCA, que después terminó siendo Sony. Sí, sí, Creo que con pleitos inclusive. hasta hoy creo que los Sí. plays de los gatos, ¿no es cierto? Están discutiendo todavía. Están discutiendo. Bueno, y con Acero Inoxidable me involucro, con mi banda de rock, me involucro con el ambiente del rock. Porque aparte de mis compañeros también, Toti Morel, Claro, tenía su grupo. Cachito Verdecchia, Ivo, ahí conozco pues, a Nene Salerno, Lo conociste a Thompson también. a Roberto, me Sí. hice un gran amigo de Roberto, Chase, toda la comunidad música rockera, pero también empiezo a ver los chicos nuevos. Ahí conozco a Neine, en el año 89, no, un poco más, 91. Por ahí, claro. Por ahí conozco, y ellos ensayaban. Yo después trabajaba en un estudio chiquito que había hecho Ricardo Candia, Claro. ahí en Sajonia, Sí. y en la esquina vivía Amberé, Fernando Feliciano. Y ellos me vienen a ver a mí. Ah, mira vos. O sea que estuviste por Ride también, el estudio de Ricardo. Sí, señor. En Sajonia, a una Sí. cuadra ahí, la crucecita por ahí. Exactamente, exactamente. Y ahí conozco a los Deliverant y empiezo a conocer toda una oleada joven que estaba en el Templo, Deliverance, un montón de grupos así. Y ellos me impulsan, o sea, ellos me motivan a fundar Kamikaze. Ujú. Deliverance, Gaudí, el Templo. Ellos, digo, bueno, les hablo a ellos y les cuento la idea y me dicen, vamos para adelante, porque ¿cómo íbamos a hacer? Hago el estudio y había que pagar técnico, entonces entramos con un sistema de coproducción. Yo pongo el estudio, pongo todo esto, ustedes pagan al operador, Claro, por ejemplo. que era Federico Sosa o Rodolfo Brugada. Sí, me acuerdo, Sí. Rodolfito, claro. Entonces ese era el aporte y yo ponía todo y después fabricaba los discos y así. Pero era ¿cómo explicarte, Mario? O sea, mi discurso, y lo sigue siendo hasta hoy, y creo que va a seguir siendo siempre, era tratar de formar un colectivo, de que todos iremos para el mismo lado, que todos somos iguales, y logré eso. Sí, durante un buen tiempo Kamikaze fue una especie de cooperativa. Exactamente. Sí. Obviamente que después con el tiempo se fue diluyendo esa solidez porque cada uno fue tomando un camino diferente. ¿Cuántos discos hiciste con Kamikaze como sello? 60. No, por ahí. no Sí, te puedo. Yo sí. te iba a decir 30 como mucho. No, 60 discos. sí, porque aparte produje a Lisa Abogado, Claro, Hugo Ferreira, hice otros discos independientes, Claro. hice discos para Brasil, produje discos para Perú. En para total Javier. volumen 60. 60 más o menos, sí, capaz un poquito menos. ¿Y dónde grababas? Yo me acuerdo de un estudio acá en el edificio Municipal, otro en el Yad con dos. Al principio formamos el estudio junto con Dani Durán y armamos juntos el estudio. Sí. Pero después, obviamente que no había, o sea, él estaba en otra cosa, qué sé yo, y yo terminé comprando su parte. Y me fui al edificio municipal porque Dani seguía siendo Claro. un amigo, entonces me dijo, mira, porque él quería también, estábamos en su casa, hacer otra cosa, y bueno, entonces te ofrezco allá y me fui al estudio. Ahí al Master Studio. Ahí armé el Y ahí estudio. se grababan muchos de estos discos que conocemos, La mayoría. ¿sí? El primero de Paico. Lo hiciste cantar justamente A Neine. a Neine. Me hace acordar que Ringo no tocó la batería en el primer disco de los Beatles. ¿Qué pasó con Qué con increíble, Quique? qué increíble fue eso. Ellos me traen el demo en un cassette y todas las canciones, Mario, estaban buenísimas. Es un disco de hits. Todas las canciones estaban buenísimas. Bueno, le digo, sí, vamos para adelante, vamos a hacerlo, vamos a...
ellos estaban a punto de irse a Miami para probar suerte por allá. Entonces dejamos todo grabado y ellos después ponen la voz. En su ausencia, canta Neine. Y ellos estando en Miami, Sí. me acuerdo, habrán ido a un teléfono público, me llaman a línea baja y me dicen, perro, ¿ya está el disco? Sí, ya está. ¿Está todo bien? Vamos todo para adelante. Tengo una noticia. Una buena y una mala. La buena es que sale el disco y la mala que canta Neine. Y bueno, y llegamos a un acuerdo y sí, ellos consideraron, sí, ellos después se preocuparon mucho y estudiaron y trabajaron. Claro. Pero en ese momento me pareció lo más indicado que salga con la voz de Neine. Estaba en un rango un poquito más profesional ya. Neine siempre fue para mí uno de los mejores cantores que tenemos. No sé si usted opina lo mismo. Así mismo opino, ¿cierto? Y Neine agarró las canciones, pero como si fueran propias. Sí, exactamente. Y lo bueno es que después también, Enrique, sí las adaptó ya para su estilo y las cantó siempre. Sí, y por suerte fue así, porque Neine también le generó cierto, no conflicto, pero sí cierta... Claro, con Deliverance. Incomodidad, claro, Sí. incomodidad. Porque, Bueno, pero Paico fue un hit hasta inesperado porque de todo lo que se produjo fue lo más comercial, digamos, para las radios. Era más fácil para nosotros poner Curuzuberá, por ejemplo, y ese tipo de canciones. El Paico tuvo varias virtudes respecto a lo que nos pasaba en esa época. Primero, fue una época especial, Mario. Sí. La concordia en el ambiente también era otra. La concordia con los medios de comunicación también fue muy especial, a pesar que al principio, bien Mario lo sabes, el primer intento, me acuerdo, Turkish Blend fue mi primer éxito. No tuve mucha recepción en las radios de acá de Asunción, salvo rock and pop, voz algunas cosas. Claro. Eso, no es que fue bienvenidos señores, no. Entonces yo empecé a ir más por el interior. Ahí te pido una pausa porque vos sabés cómo esto es. Acá en la cucaracha me dicen, matalo a ese tipo, está hablando tanto. No, señor. No. Te digo una broma. Dejemos para el cuarto bloque eso. Me interesa mucho, ¿cierto? Eran como estos chicos raros, van a poner un par de temas y listo, chao. Todavía no existía eso que hay ahora. Toda una cultura de apreciar nuestra música que se construyó justamente con este tipo de esfuerzos que tenía Willy y otra gente. Sobre eso vamos a ir en la parte final del programa y después hacemos un repaso también personal de Willy actualmente y sus sueños y proyectos más inmediatos. Volvemos en la última parte, Conversando la Noche con Willy. Esta definición, dos viejas peluqueras en un pueblo, en la vereda no hay clientas, entonces están hablando del pasado. Así estamos con Willy, pero con mucho cariño, querido Willy, y me quedé con esa idea nomás de que hoy ya es distinto, están las herramientas, las plataformas, tu música puede ser escuchada en cualquier parte del mundo, se digitalizó todo. Vos estuviste justo en esa transición entre lo analógico y lo digital. Sí. Me tocó la linda época de la venta de físico, ¿no? También, exacto, todavía. Sí, todavía. Salía el compact. Sí, a pesar que el compact salió en el 80 y pico, pero todavía la industria de la música totalmente. Se basaba en venta de discos. Correcto. Hoy la industria se mueve por otro lado. Pero de Turkish nos íbamos a Paico y ahí enseguida nomás Deliverance y ya. Deliverance, El Templo. Bueno, y ahí ¿qué nos pasó? Con Lilian teníamos una Saveiro gris, cargamos con los discos porque primero la fabricación la hicimos en Buenos Aires, empecé a masterizar, cosa que acá no se hacía, ahí me asocio con Mario Breuer, que después hizo sus pasos por acá también. Sí. O sea, tratamos de hacer lo mejor que podíamos con los recursos que teníamos, pero siempre tratando de buscar lo mejor. Y con mis relaciones en Buenos Aires encontré lugares donde podía que nuestro producto sea mejor y competitivo, con grandes profesionales. Claro. Así que resolvimos con Lilian cargar la Saveiro e irnos por la ruta, radio por radio,
a llevar y a llevar los discos, porque no teníamos pocas disquerías, Mario. Claro. O sea, sí, cierto. Fíjate lo optimista que éramos. Claro. Porque yo creo que con las disquerías que había acá, que era Bajala, Music Hall, Quijote, podíamos cubrir el mercado, pero teníamos más ambiciones. Claro. Entonces, en el interior, con una disquería, nos fabricamos unos estantes y les dejamos en farmacia, en tiendas, en lo que sea, para que los discos, o en estaciones de servicio, etc. Sí. Y así recorrimos con Lilian. Y así, con esa motivación, nace lo que después fue esas giras gloriosas que hicimos muchos años con el apoyo de Palermo. El famoso Palermo Rock. El Palermo Rock, que nos apoyó muchísimo y creyeron en nosotros. Y así empezamos a salir al interior y empezamos a tener esa notoriedad, pero basado en mucho esfuerzo, porque los grupos tocaban bien, los discos sonaban, o sea, cerrábamos el círculo. Claro, tampoco era vender algo por venderlo, había que producir algo que tenga nivel. Bueno, y vos te quedabas contento, Mario, escuchando a Deliverance, y ya teníamos nuestra mesita vendiendo los discos, o puede pasar por la estación de servicio y encontrarlo. O sea, empezábamos a cerrar el círculo y empezábamos a tener también un sentido de pertenencia, que es lo que siempre yo hablaba con todos, de que cantemos. Y en la primera gran discusión que tuve con Deliverance, le dije, muchachos, empecemos a cantar en castellano. Ellos cantaban solamente en inglés y lo entendieron. Ahí entran los discos temáticos también, metés el disco de Lennon, de YouTube, el tema de folclore paraguayo por rockeros. El de Lennon se motiva porque era el año 2000, se cumplía 20 años del asesinato de Lennon. Cierto. Y me acuerdo, en la vereda de la casa de Neine, le dije, Neine, tenemos que hacer un disco donde homenajeemos a Lennon. Este año se cumple 20 años y vamos adelante. Y volví a mi casa y llevé la propuesta a Cervepar y me dijeron, nos encanta la idea, y así produjimos ese disco. Después hicimos uno de YouTube y un disco muy lindo que se llamó el homenaje al folclore. El homenaje al folclore, donde se escucha, por ejemplo, al Templo tocando la chuchi, una especie de hard metal. Sí, y sí, es un disco hermoso, que yo lo sigo escuchando hasta hoy, me parece una Ahí descubrí también a Cecilia Enríquez, otra revelación, y también como cada grandes músicos, desde Remigio Pereira, van tocando, todos los grandes dinosaurios de nuestra música consiguen un lugar donde tocar también con los músicos, ¿no? Con los artistas emergentes. Sí, y vos sabés que también esa fue una gran alegría de, qué sé yo, Rigoberto Arévalos, y su trío de siempre, el Cabezón Gómez, Oscar Gómez con Paico, Juan Cancio, y encontré, en ese disco, encontré más optimistas y más transgresores a los propios folcloristas que nosotros que estábamos con prejuicios. Claro. Nosotros, ¿será que van a venir? Claro. ¿Será? No, no va a venir, no, se va a enojar. No, los rockeros parecían ellos y nosotros los folcloristas. Ahora, se me va a ir el tiempo y no quiero dejar de preguntarte esto. En medio de todo esto, 60 discos, decenas de conciertos, eventos, musicalización de programas de radio y televisión, al final, te grabaste para vos un solo disco. Un solo disco. Muy lindo disco, entre paréntesis, lo suelo escuchar siempre, me encanta el disco. Pero ¿por qué no te diste más tiempo para vos? Me lo preguntaron varias veces, Mario, porque yo, a pesar que me gusta componer, me he satisfecho o he cubierto mis vanidades, por decir, o mis necesidades, colaborando con los otros artistas. A veces me pongo más feliz. Ahora estoy terminando el disco Hugo Ferreira. Terminé hace poco el disco de Generación. Acá tengo el de Generación que me trajiste. De Generación, que es de folclore, de cosas muy lindas. Está cubierta como esa parte. Sí tengo, ahora hace poco, me puse, ¿por qué no grabo de vuelta, Willy? Tengo un disco terminado que se llama Sobre el Río, que es colaborativo con artistas de Brasil y de acá, que lo voy a subir a la plataforma. Y otro proyecto que no contamos, también tu vinculación con los músicos del sur de Brasil también. Es muy fuerte. Por eso somos dos viejas peluqueras. Por eso nos falta tiempo. Pero el disco entonces todavía tenemos esperanza de que nos entregue uno pronto. Sí, yo el otro día me puse a pensar y sí. Lo que pasa, Mario, también, o sea, hago muchas cosas y sentarme al piano, o sea, es
también una exigencia, Claro. una autoexigencia, de estar a la altura de las circunstancias. Claro, no te ves haciendo los discos tipo en serie, el pianito para escuchar en el salón de té. Eso No, y aparte estamos también en un momento muy lindo también en la actualidad, donde hay muy buenos músicos jóvenes. ¿Cierto? De pianistas, te digo, desde Giovanni, Víctor Escura, Magno, muy buenos Muy pianistas. buenos. Los muy escuché buenos. a ellos y me impresiona y estamos tranquilos. Hay música para rato en Hay Paraguay. música para rato No. y hay que estar a la altura, o sea, ellos lo tomo como un desafío, también estar a la altura de ellos, Claro. de poder hacer un disco que también le gusta a la gente y esté satisfecho. Pero antes de irnos, también quiero mencionar lo de AIE, que es algo que vos te propusiste también con un grupo de gente, no solo, siempre con un grupo, con un equipo, y que va caminando, que es reconocer a nuestros intérpretes, Willy. Yo el otro día no podía creer que hace 18 años comenzó ese sueño. Bueno, siempre estuve involucrado, Mario, por suerte. Posiblemente sea ese lado, como usted también lo tiene, de política desde el lugar social, desde la justicia, de tratar de procurar, de reivindicar los derechos que tenemos. Claro. Así que siempre me gustó, me apasionó y estos últimos años fui presidente de la SGP, de los productores, muchos años, y ahora estoy trabajando con AIE y encuentro un espacio donde las ideas pueden prosperar, donde la exigencia intelectual y jurídica y de seriedad es necesaria. Entonces es un ámbito muy profesional, muy lindo y desde un lugar que se pueden hacer muchas cosas. Y agradezco, por supuesto, el apoyo del Consejo y de la dirección, de Óscar Pérez, el presidente, de Pablo Roja y todo el AIE en su conjunto, que me hayan tomado y dado un espacio para poder desarrollar en conjunto, como bien lo decís, porque nada se puede hacer solo, Marito. Bueno, Ni ponerse una peluquería. y menos si las peluqueras son tan charlatanas. Pero sí, con eso quería terminar porque es un poco el otro legado de Willy que poca gente conoce. Hace poco tuvimos un seminario extraordinario con visitas extranjeras y todos queremos que nuestros músicos tengan un mejor pasar. Queremos pasar esa lógica perversa de que el músico termina siempre pobre y siempre ayudado por la gente. No podemos depender de la pensión graciable para el músico, de la apoyada. Esa lógica es la que hay que romper, no es fácil, pero se van haciendo cosas como AIE, está la nueva situación de APA, lo de SGP, pero hay que entender que hay que reconocer los derechos también de nuestros hermanos creadores e intérpretes músicos. Willy, se nos va la noche, un pensamiento final. ¿Cómo te ves al final en esta historia que de 30 y pico de años en Paraguay? ¿Dejas un legado? ¿Qué pensás de todo lo que hiciste? ¿Estás feliz con lo que hiciste? ¿Sos un hombre pleno? Sí, vos sabés que sí, Mario. Sigo soñando mucho, Mario, o sea, por ahí con Lilian. Que es tu compañera de toda la vida. Mi compañera y mi esposa y mi gran amor. Que seguimos soñando y yo a veces no me doy cuenta que ya tengo cierta edad, porque sigo teniendo los mismos sueños y no quiero llamar ambición, pero posiblemente se llama así, y que hay muchas cosas por hacer y agradecido siempre a este país, Mario, porque lo que yo soy y lo que seré, se lo debo a este país siempre me dio y su gente, o sea, este país no es genérico, es su gente, vos y un montón de amigos que me han dado la mano. Y se lo debo y hay muchas cosas por hacer, Mario. O sea que qué bueno. Hay que lo bueno seguir. está por venir, se decía en el show. The show must go on. Y eso que decía Willy al final me parece extraordinario porque veo cómo amigos folcloristas, leyendas de folclores, tienen una relación con Willy de compatriotas. No del extranjero que vino a ayudar o que vino de un paraguayo más que se puso la camiseta y laburó con ellos para dignificar nuestra música. Willy, un gusto enorme haber hablado contigo, nos quedamos cortos de tiempo, pero ya seguiremos hablando. Pero con certeza que sí, y Marino, mucho te debo, siempre has sido un gran amigo para mí y para todas las cosas que hemos hecho, así que el agradecido soy yo y cuente conmigo para lo que haga falta. Gracias, siempre me lo dice Willy. No terminemos como Madonna y Britney Spears. Un beso, por ejemplo, sería medio grotesco, pero Willy, nunca perdamos también el buen humor en las buenas y en las malas.
Te quiero mucho, hermano. Gracias, Marilo, igualmente. Willy Suchar con nosotros, conversando la noche en Mega TV. Gracias por acompañarnos. Tenés que mirar